Ahora sí. Bueno, buen día, Vero. Buen Me día, me alegro verte. Buenas tardes por acá. Yo ando por buenas La tardes, Garrocha, por buenos Cataluña, días. Buenos días desde Uruguay. y acá por España, por Cataluña, pleno viaje, aprovechando a combinar todo esto de ir reflexionando de estos temas y en el viaje mientras me Ujú, voy moviendo y disfrutando de este viaje. Así que, bueno, ujú, contenta también de compartir contigo como miembro de Gaia, del grupo de ujú. investigación académica de antrozoología de Uruguay. Y bueno, con Vero ya estaba pensando que hace mucho que nos conocemos de facultad, Ujú, compartiendo desde la etología, que tuve de profe en primer año, ujú. y bueno, muchos años de estar, ¿no? Cada una desde su perspectiva, pero me alegro que ahora nos hayamos Sí, encontrado en este grupo y seguir como cada una desde su experiencia y perspectiva, cuestionando y reflexionando sobre el bienestar, ¿no? El bienestar animal, que fue como el ujú, primer tema que nos ha traído a esto, pero como también a la ujú, hora de profundizar, reconocer que el bienestar es un tema mucho más amplio que solamente el bienestar o cada individuo o solo esa ujú, especie, sino ujú. muchos más temas y variables que participan y que están incluidas, así que bueno, muy contenta de poderlo compartir contigo, así que ya que te dejo que te presentes Igualmente, a Vero desde la igualmente, Caro. etología. Muchas gracias. Bueno, yo soy bióloga especializada en etología. Siempre supe que quería estudiar comportamiento animal desde niña. No sabía ni que era una ciencia ni que se estudiaba, pero siempre es algo que me fascinó. La forma, el comportamiento es la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea y bueno, yo creo que es fascinante. Eh, mi, mi, mi formación básica es en primatología. Yo empecé estudiando monos en libertad, monos aulladores en la selva en Argentina. Y luego me fui a estudiar chimpancés en Estados Unidos, bueno, en un centro que hay que hablaban lenguaje de señas. Luego Eh, bueno, volví a Uruguay, bueno, empecé a trabajar con animales de zoológico desde la etología, pero también vi que la etología solo no alcanzaba, sino que necesitaba una mirada del bienestar animal, y ahí, bueno, fue que estudié el diplomado en la Universidad de Cambridge de bienestar animal ya hace muchos años, fue el año en que salió, y bueno, eso también me cambió la mirada en cuanto a la individualidad de los animales, sus experiencias personales, sus experiencias internas, y cómo eso, la relevancia de eso en el bienestar. Y, y bueno, trabajé en animales en cautiverio, hice una maestría en neuropsicología, que básicamente son las bases Bien. neurobiológicas de la conducta. Siempre me interesó mucho el área de las emociones, y mi trabajo de tesis hice una monografía sobre agresión. También es una conducta súper interesante y bastante relevante en el trabajo que hago hoy. Después me puse a estudiar, me puse a trabajar con perros. A mí lo que me pasaba es que de alguna forma empecé a querer, la ciencia básica no me alcanzaba y yo quería poder aplicar los conocimientos y el estudio que yo vengo acumulando y ya venía acumulando para mejorar vidas, para impactar en la calidad de vida de los demás. Entonces empecé a ver que las interacciones humano-animal era una excelente forma de juntar dos cosas, de poder a través del vínculo con los animales ayudar a, bueno, a personas. Y ahí empecé con perros de terapia y perros de asistencia, ya hace más de 10 años, que acá en Uruguay no existía. Yo tenía esa curiosidad, no había, y bueno, como que mi comienzo en la antrozoología pasó por ahí, por juntar mis conocimientos
de bienestar y de comportamiento con interacción con humanos para beneficio humano en este caso, ¿no? Y bueno, y ahí ya estaba, me formé en varios lugares de intervenciones asistidas, o sea, de perros de terapia y de animales, en general de intervenciones. Y bueno, y trabajé con perros de asistencia, ya con perros de asistencia no trabajo más. Es, es difícil poder garantizarles un nivel de bienestar acorde cuando, cuando se entregan. Los perros de asistencia viven con Claro. sus usuarios, es diferente a los perros de terapia que viven con su guía. Entonces, desde el punto de vista de bienestar es bastante diferente, por lo menos acá en Uruguay, en pañales. Y bueno, y a través del conocimiento de haber trabajado con perros, de conocerlos mucho más, los perros son una especie única, única, porque tienen una comunicación natural, están sintonizados naturalmente con las personas y comunicarse con ellas y como ninguna otra especie. Entonces, eh, es súper interesante poder ver eso como, yo siempre digo, son como bilingües de alguna forma los perros, porque están sintonizados para comunicarse naturalmente con nosotros. Y a partir de ese conocimiento empecé a trabajar también en consultorías de comportamiento, ayudando, abordando problemas de comportamiento en perros que viven en familia, o a veces que no viven en familia, pero básicamente tratando de insertar de forma lo más eficiente posible ese animal en un contexto humano y bueno, y ver qué puede estar pasando ahí. Y ahora ya hace tiempo que me estoy formando en esto, con certificaciones y bueno, Qué está, bueno. siempre estudiando. Fenomenal. Entonces, un poco el bienestar que vos me preguntabas, yo creo que eso, ¿no? El bienestar es individual y eso es importante, me parece que recalcarlo. Si bien podemos hacer ciertas mediciones que me puedan dar un panorama de un grupo de animales, el bienestar tiene que ver con la experiencia personal de cada uno de esos individuos. Por eso hablamos de individuos, porque como el bienestar es un acople de áreas físicas, mentales, comportamentales, y dentro de lo mentales también está lo emocional. Y lo emocional, qué siente cada individuo, solo lo dicta ese individuo, no lo dicta ni el ambiente, ni los demás, ni podemos tener dos individuos exactamente viviendo exactamente la misma situación y viviéndola internamente de formas totalmente diferentes. Y eso impacta en su bienestar de formas totalmente diferentes. Por eso el comportamiento me puede dar muchísimo, muchísimo material para trabajar, porque el comportamiento es un indicador directo de las emociones, es una expresión del estado emocional. Entonces es súper, súper importante poder conocer de comportamiento, en el caso, yendo más hacia los perros, que es como lo que hago ahora, el lenguaje corporal, poder saber qué siente ese animal, muchas veces la misma conducta, una misma conducta problemática, por ejemplo, vamos a hablar de destructividad o agresión hacia otros perros o agresión hacia personas. La manifestación es muy similar, pero la causa, lo que subyace a esa conducta, o sea, la causa emocional de eso, tiene que ver bueno, justamente con temas individuales, que puede ser muy diferente en todos los casos. Entonces, tratar sin tener en cuenta la conducta y las experiencias individuales me hace que muchas veces el abordaje no solo no sea eficiente, sino que también a veces es hasta contraproducente, ¿no? Entonces, bueno, un Interesante. poco el bienestar es lo que marca también mi trabajo, y la unión entre el bienestar y comportamiento yo creo que es ideal, porque como el comportamiento es la forma en que directamente nosotros interactuamos con el ambiente, es lo primero que va a cambiar. Cuando hay una necesidad del animal a adaptarse a un cambio en el ambiente, el comportamiento va a ser lo primero. Entonces podemos detectar
un montón de variables que luego van a poder afectar a nivel fisiológico, pero de forma mucho más temprana, porque el comportamiento es como lo más barato para el cuerpo para adaptarse, ¿no? Entonces, siempre los indicadores comportamentales en bienestar a veces son difíciles de interpretar, por eso es importante el conocimiento del comportamiento natural de la especie, y bueno, a veces son difíciles de interpretar. Siempre lo que yo digo cuando yo trabajo mucho con animales que tienen problemas de comportamiento, los problemas de comportamiento pueden ser de varios tipos. A veces son conductas naturales que las interpretamos molestas, pero porque no hay un Claro. conocimiento del comportamiento natural de esa especie, por ejemplo, hacer pozos, vamos a decir, donde la gente te dice, no, mi perro está enojado conmigo porque me fui, entonces hizo un pozo. En realidad hace pozos Sí, porque es una necesidad conductual básica, o romper cosas con los dientes, totalmente normal. típico. Ujú. Después hay comportamientos que son problemáticos en el sentido de que son comportamientos normales, pero que están expresados de formas no adecuadas para el contexto. Entonces, muchas veces ahí, mediante la educación y el entrenamiento, se puede abordar ese tipo de comportamientos naturales Claro. para que el animal los pueda hacer en un contexto y de una forma mucho más adecuada para la convivencia. Y después tenemos las conductas problemáticas, donde ahí estamos generalmente hablando de una carencia a nivel de bienestar, donde el animal hay algunas necesidades que no tiene satisfechas, y eso me va a impactar en su estado mental, que a su vez me va a impactar directamente en la conducta. Entonces, muchas veces los comportamientos problemáticos, vamos a decir, en esta última área que te decía, nosotros Ah, vamos a estar mirando atrás. ¿Qué está pasando con las necesidades de ese animal? ¿Cómo ¿Cuáles son? ¿Cómo las está cumpliendo? ¿Cuáles no está cumpliendo? Y cómo podemos, eso está impactando en su bienestar y en su conducta, y cómo podemos de alguna forma satisfacerlas de formas adecuadas. bien. Está bueno ese tema. Me viene directo la pregunta sobre justamente en estos casos de comportamientos que ya están indicando un problema de bienestar, ¿no? Como Ujú, quizás recién ahí es cuando el dueño, la persona que tiene una relación con ese animal, también ujú, reconoce que hay un problema en un sentido más amplio o que hasta su propio bienestar humano se ujú, ve afectado, ¿no? Y ujú, bueno, también es como un mundo enorme que es desde el que más trabajamos la antrozoología, de esta ujú, relación entre el bienestar animal y el bienestar humano y desde dónde ujú. se pueden, ¿no? Esta idea del win-win dónde está el límite de eso, ¿no? Me gustaría Ujú. verlo a través del perro, creo que es un buen ejemplo que En es este interesante. caso es como mucho más intenso esa interrelación, es como más explícita, porque los perros son parte de nuestros grupos familiares. No solo son parte de la sociedad como muchos otros animales que convivimos con ellos, sino que generalmente los perros son parte de nuestros grupos familiares. Entonces, eso hace que nosotros tengamos un animal que es de otra especie, incluso es de otro grupo, o sea, que tiene comportamientos naturales y necesidades diversas en base a eso, diferentes a las nuestras como primates y como Homo sapiens, Ah, que los insertamos en este mundo humano que es súper complejo, tiene reglas humanas que no son naturales, ni incluso para los humanos muchas veces no son naturales, estamos muchos años aprendiéndolas, y a veces es muy injusto porque les pedimos a los perros que de forma natural entiendan cuáles son las reglas y se comporten en base a ellas. Y bueno, entonces está bueno primero poder conocer el animal con el cual convivo, cuáles son sus conductas naturales, cuáles son sus necesidades, y eso hace falta también mucho, de ponerme a hacer con quién es el que está viviendo conmigo, ¿no?
quién es ese individuo Claro. que viene de una especie, que aparte puede tener una raza o cierta genética, y un bagaje genético, y aparte es un individuo, con preferencias, con gustos, con motivaciones individuales, y creo que ese trabajo todavía nos falta bastante como humanos, poder Ujú. eh, verlo así. Por otro lado, hay muchos estudios, y bueno, y en mi trabajo particular lo veo todo el tiempo, cuando nosotros tenemos un perro con problemas de comportamiento, estos problemas de comportamiento, estamos diciendo, como se vuelven comportamientos como desadaptativos en el ambiente, vamos a decirlo así, eh, impacta de forma directa y muy intensa en el bienestar, en el bienestar, en la parte mental de la persona, en la parte práctica, o sea, son personas que muchas veces no pueden hacer una vida normal como quisieran, porque conviven con un individuo que tiene problemas de conducta, ya sea agresión, ya sea ansiedad por separación, las personas dejan de Claro. salir, ahora con esto de la pandemia está pasando mucho, perros con casos de ansiedad por separación severos, y la persona deja de salir, porque cuando Claro. sale, o personas que tienen perros con algún tipo de reactividad o ciertas conductas agresivas hacia, por ejemplo, personas, entonces no viene gente a su casa, no lo sacan, es todo como se van aislando junto con su perro, ¿no? Y eso impacta muchísimo, muchísimo en la calidad de vida de nosotros los humanos. Entonces es un poco indivisible cuando yo abordo mi formación es desde el comportamiento y desde el bienestar animal, pero cuando trabajo con personas es inevitable abordar el bienestar de esa persona, porque muchas veces lo que nosotros le planteamos, esa teoría preciosa de qué es lo que tendrían que hacer, no es ni aplicable, no es posible, no es realista, no es sostenible para esa familia, para ese grupo, para esa persona. Entonces, también abordar a los que viven con ese animal, por eso es un abordaje en base al vínculo, el que yo hago, y Ujú. es un abordaje relacional. Este, y siempre todos los casos se abordan en el contexto donde vive el perro, porque todos somos seres contextuales. El ambiente nos va a dictar cómo nos vamos a comportar, porque el comportamiento está dictado a partir del ambiente, es una relación con el ambiente. Entonces, así como ni vos ni yo nos comportamos iguales cuando estamos en una fiesta, que cuando estamos en el trabajo, que cuando estamos con nuestra familia, que cuando estamos en una primera cita, el ambiente nos moldea nuestra conducta. Entonces, no tiene sentido esos abordajes donde yo saco el perro de su familia, le entreno cosas o le trato de dar herramientas y después vuelve al ambiente donde estaban esos comportamientos ya instaurados porque funcionaban. Entonces, lo primero hay que cambiar el ambiente social, físico y del animal para que esos comportamientos dejen de ser funcionales y poder hacer funcionales otras conductas que sean adecuadas para todos. Claro. Sí, qué interesante. Me gustaría como profundizar un poco más en esta parte del ambiente Ujú, y justamente cuando hablas del ambiente social, creo que, ujú, porque en general, ¿no? Como a nivel muy teórico hablamos de cómo influye sobre el bienestar, las características del ambiente, pero que a ujú, veces vemos como el ambiente como una cosa inerte, como una cosa que no ujú, participa o que no tiene relación directa, ¿no? Como algo muy indirecto, muy lejano, ujú, pero que creo que justamente esta mirada desde el ambiente social y ujú, más en estas especies que conviven con nosotros, que realmente viven en un ambiente urbano, humano, yo también desde los ujú, caballos es exactamente lo mismo, por más que sí, estarán al aire libre los que tienen suerte, pero que siguen estando en un contexto humano. ujú, eh, Realmente como destacar la importancia y el rol que tiene en el bienestar a nivel individual y cómo de nuevo también nos influye a nosotros ujú, como especie que nos relacionamos con ellos
en nuestro bienestar. Yo eso viendo desde los caballos, ¿no? En la práctica no es lo mismo si tengo que salir con un caballo o montarlo, es muy diferente montarlo en una pista, en un cuadradito aquí todos los días, en este cuadradito, y del box al cuadradito a salgo de cabalgata, de ruta, de caminar, de salir, o estoy en la manada o en el campo, ¿no? Y cómo este punto de ese ambiente que nos está moldeando el comportamiento también como influye en el vínculo, en la relación y en el bienestar de cada uno, ¿no? Es como que se me abren un montón de preguntas ahí y Sí, cómo poder desmenuzar todo eso. en el abordaje que yo trabajo, Ujú. claramente que yo no soy entrenadora, uso la educación, las herramientas de la educación y el entrenamiento para brindarle al perro recursos para interactuar con su ambiente. Para mí las conductas se tienen que enseñar como recursos para que el animal tenga agencia de impactar en su Ujú. ambiente. Son herramientas que tenemos los animales. En etología uno de los indicadores de bienestar es la variabilidad de las conductas. Cuanto más conductas diferentes tiene un animal, mejor es, vamos a decir, su salud conductual. Cuanto más acotado yo veo un animal que hace solo dos, tres cosas y las repite, o tiene grandes categorías que están limitadas en cuanto a su número de comportamientos, ahí me está hablando también de un compromiso a Bien. nivel del bienestar en alguna de sus áreas, especialmente Ujú. mental y conductual, ¿no? Entonces, este abordaje como relacional, lo que yo siempre planteo es, veamos estas conductas, qué función están cumpliendo. O sea, qué función tienen para el animal hacer estas conductas. Por ejemplo, en el tema de la agresión es muy común, o sea, Ah, es son muy evidente. comunes este tipo Ujú. de consultas en donde en realidad el perro encuentra en los comportamientos agresivos algo que funciona para obtener lo que él quiere. La agresión son conductas que aumentan la distancia con los demás por diferentes razones, ya sea por miedo, que es la más común, cuando hay algo que te parece amenazante lo querés alejar, y funcionan muy bien, porque cuando vos tenés un perro que te gruñe, te ladra, ya sea otra persona, otro perro, se va a alejar naturalmente. Entonces funcionan mucho y muy bien. Entonces hace que sea muy fácil que se instauren como la herramienta, como la carta que juega el perro a la hora de me encuentro con algo que siento que es amenazante o no entiendo, juego esta carta porque me funcionó muy bien. Eh, entonces, es importante en estos abordajes primero entender cuál es la función, para qué le está sirviendo esa conducta al perro en ese ambiente, o sea, que está logrando, y a partir de ahí proponerle eh, cambiar el ambiente para que esa conducta ya no funcione tanto y proponerle una conducta alternativa que sí funcione, que sea más adecuada, ¿verdad? Entonces, bueno, generalmente hay varias cosas, hay varios abordajes que tenemos, pero básicamente lo que analizamos es cómo podemos cambiar el ambiente, y el ambiente es todo, con quién el perro se relaciona, por dónde se relaciona, cuándo se relaciona, de qué forma, y el ambiente es su familia y su grupo, y también es el barrio, por donde sale a pasear, o sea, es complejo, es un ambiente Ujú. social, al igual que nosotros, complejo. Tenemos a nuestro grupo familiar, dentro del grupo familiar podemos tener vínculos mayores o menores con algunos que con otros, entonces es importante, todos somos seres contextuales, porque el contexto nos dicta nuestra conducta. Así que eso, vos tenés animales bueno, todos los que convivimos con animales sabemos que es así, que con una persona se comporta de una forma y con otra de la misma familia con otra. ¿Por qué? Bueno, porque el ambiente social de cada interacción es diferente. Entonces hay que abordar todas esas cosas. Es imposible no abordarlas, porque si no nos estamos quedando cortos, donde estamos queriendo tratar un tema absolutamente complejo que tiene que ver con el vínculo
entre el animal con su grupo y a su vez en el ambiente en donde vive, solamente como algo puramente conductual en un vacío, donde saco al perro de ahí, le enseño 4 cosas, las hago que las repita, eso ya es obsoleto desde el punto de vista del manejo conductual. Claro, y dentro de eso también me viene mucho lo que es el ver esta relación desde lo que es el comportamiento humano, ¿no? Así que hay un grupo en Inglaterra que estudian mucho desde ahí, el cambio del comportamiento humano para el bienestar animal. Ujú. Y de nuevo, desde esta mirada que estás planteando desde lo vincular, ¿no? La etología en ese sentido es una herramienta que se aplica a ambas especies. Hay una base conductual que moldea el comportamiento, que somos mamíferos sociales y que hay muchas necesidades que acorde a cada especie, pero en las que coincidimos y compartimos. Y creo que el ambiente también en eso tiene un rol importante, y ahora todo este ejemplo de confinamiento y experiencia que hemos vivido también nos ha dado mucho que revisar ahí. Todo esto es de 2 vías, por eso yo decía de que mi trabajo es vincular y relacional. Nosotros somos el ambiente social de los animales con los que convivimos y a su vez ellos son los nuestros. Entonces, cuando nosotros vamos a abordar un grupo, ahora yo, por ejemplo, te hablaba de cómo abordo la parte conductual del perro en este caso, pero la parte conductual de la persona es exactamente lo mismo, donde, bueno, ¿por qué se están repitiendo estos patrones que a su vez crean el ambiente social y físico del perro? ¿Qué la persona está obteniendo con esto, ¿no? O sea, o qué quiere evitar con esto. Bueno, y veamos cómo podemos amoldar y acoplar las necesidades de ese individuo no humano con las de su grupo humano para encontrar una línea de equilibrio, porque no tiene sentido que yo vaya y les diga, bueno, todo esto tenés que hacer para que tu perro esté bien. Si eso impacta negativamente en el bienestar, las rutinas de las personas, eso no va a ser sostenible. Entonces es un acople y es buscar un poco ese equilibrio, esa negociación entre las necesidades con sus costos y beneficios de cada uno de los integrantes. Incluso ahora hay muchos trabajos que me hablan bueno, estos comportamientos patológicos, podríamos decirlo, problemas de conducta, comportamientos desadaptativos, tienen varias formas de nombrarlos, en donde se trata de correlacionar y se ha visto que hay una correlación entre el tipo de problema que tienen los perros y sus personas. Por ejemplo, hay uno que salió hace muy poquito que habla que las personas que tienen indicadores de ansiedad altos en cuanto a los 5 parámetros de personalidad, hay uno de esos parámetros que me mide como la habilidad emocional, se llamaba neuroticismo y ahora se está cambiando el nombre porque la verdad que es un nombre muy feo, y se ha visto que está correlacionado el nivel como de ansiedad de las personas con el nivel de ansiedad que tienen los perros con los que conviven. Entonces, también hay esto de un solo bienestar, en realidad somos un grupo, y lo que le pase a uno de los eslabones, a uno de los integrantes de ese grupo, nunca jamás puede ser independiente de los demás. Todos estamos, todas las personas que yo visito que tienen perros con problemas de conducta, que muchas veces hay una base emocional, todas tienen un impacto en su vida a nivel emocional, personas que incluso necesitan medicación, necesitan abordajes psicológicos para poder lidiar con lo que implica vivir con un perro que también tiene esas características de no poder funcionar de forma efectiva y adecuada en cierto ambiente en donde está. Wow, sí, interesante. Justamente, bueno, para ser explícito el concepto que nombraste de un bienestar, ¿no? De One Welfare, que creo que ahí es donde está el desafío de la interdisciplina, de esta necesidad que está quedando cada vez más evidente de unir estas perspectivas, tanto de la psicología humana, salud humana,
como el bienestar, etología, veterinaria, a nivel del resto de las especies y eso, que ya es como que por todos lados nos está quedando en evidencia de que somos parte Ujú, de un sistema, ¿no? Teoría de ujú, sistemas, que cada parte, cada integrante, cada miembro influye sobre el otro directamente, quizá más ujú, sutil o menos sutil, pero que nos ujú, afecta y afectamos a ese otro que esté ahí. ujú, Y bueno, me alegro que eso, de poderlo también plasmar en cosas prácticas reales, que evidentemente tu trabajo al final es desde esa mirada y cómo poderlo llevar a ujú, soluciones prácticas, a tener ujú, herramientas, ¿no? Que se pueden como palpar y que ujú, tienen una aplicación real y que provocan cambios reales. Yo también con los caballos ujú. lo veo mucho y me gusta también, al final creo que es esta parte importante de que las personas, como humanos que convivimos con ellos, seamos conscientes, como un poco hacer este clic, ¿no? De Ujú, que, cómo mi comportamiento está afectando o determinando el comportamiento de ese otro individuo, ujú. ¿no? Eh, Sí, a dar vuelta a la sí. flecha un poco también, porque a veces los señalamos mucho, ¿no? En los caballos es como que el caballo es el que lo hace mal, el caballo es el que hay que corregir, el que me tiró, Ujú, el que se escapó, el que me muerde, el que me ujú. ataca, ¿no? Pero bueno, el ver este feedback y valoro mucho ese trabajo que estás haciendo porque te entiendo también es este trabajo de hormiga, el gota a gota, pero que Ujú. creo que es necesario y me alegro de que se vea también. Es difícil a veces desde, capaz que no es común, porque yo vengo del mundo del perro, del comportamiento. Yo Ujú, estudio un montón de animales y como que me traspasé al perro y para mí ha sido un desafío y es un desafío grande poder, nada, uno ha estudiado animales no humanos toda su vida y ahora trabajo con humanos, porque en realidad un poco las especies domesticadas, como es el perro, como es el gato, como es el caballo, que nosotros están adaptados a vivir dentro ujú, de las sociedades humanas, eso les requiere una pérdida de agencia y de libertades, de control de su vida grande, porque ellos dependen de nosotros en la mayoría de los recursos que hacen, cuando lo hacen, todo, ¿no? En cuanto a la mayoría de sus necesidades, están mediadas por un humano. Y ahí esa pérdida que tienen ellos de control de su vida tiene que impactar directamente en la responsabilidad que tenemos nosotros sobre ellos. Y eso a veces no lo tenemos en cuenta, de que nosotros tenemos una responsabilidad con eso, ujú. porque somos nosotros el medio con los que ellos interactúan, incluso ven el mundo también a través de la relación con nosotros. Y por eso es muy importante eso, de que yo ayudo a los perros y a sus familias, pero a través de las personas. Mi puente son las Exacto. personas, y eso es difícil a veces para un etólogo estar trabajando con Ujú. personas, pero lo veo como un individuo más dentro de ese sistema que hay bueno, que analizar, y muchas veces es con los que trato, ¿no? Y a veces como la parte de la educación, el educarnos en conocer al otro es tan importante, porque muchas veces, a veces pensamos, si en el caso del perro, ¿no? Si el perro está mal es porque la gente no le importa y está mal, y muchas veces lo que hay es desconocimiento, desconocimiento, Ujú. las intenciones son las mejores, hay Sí, muchísimo amor, hay muchísimo cariño, y lo que yo siempre digo es que con el amor no alcanza para que la relación sea buena, sea exitosa y que todos estemos bien. Hay que querer de la forma que al otro le hace bien, de que el otro necesita. Y para eso lo tengo que conocer, tengo que saber quién es. Y a veces traspasar ese conocimiento a, bueno, es un animal de otra especie que necesita cosas que yo no necesito, como oler, como usar su boca, como ladrar, que a veces cosas que son incompatibles con un primate, ¿no?
usar la boca, Claro. nosotros usamos las manos, ellos usan la boca, entonces a veces ahí se crean como problemas de comunicación en la Claro. interacción. Entonces, cómo navegar esas diferencias y buscando formas en donde todos podamos cumplir nuestras necesidades de forma adecuada, ¿no? Para esta convivencia. Y a veces eso, el darle las herramientas a las personas para que entiendan con quiénes viven, quiénes son esos individuos con quienes viven, ya cambia, porque realmente la persona quiere poder hacerlo, pero no tenía las herramientas de conocer. Claro. Entonces, nada, eso, es interesante y realmente es un impacto. Yo nunca pensé, si me decías hace 10 años, 15 años, nunca pensé que iba a terminar haciendo esto que hago. Ujú. Eh, y sin embargo, cada día que lo hago me gusta más. Siento que impacto de forma concreta en la vida de los individuos, humanos y no humanos. Y para mí eso, desde mi perspectiva, es importante, porque eso a su vez impacta en mi bienestar, porque nada, es algo que Claro. yo lo busco, sí. Sí, y ahí justamente de nuevo creo que es esta sensación de cómo cuando realmente sientes este cambio, ¿no? Una situación que venía, una conducta que generaba un problema y que genera como un desorden en ese sistema, pero como cuando empezamos a ser conscientes y a revisar las conductas de cada individuo, persona y Ujú, animal que está ahí, cómo eso también repercute en el resto del sistema y en el resto de los ujú, miembros que quizá, no sé, por poner un ejemplo inventado de ese perro que era agresivo por miedo, ¿no? A un desconocido que venía, ahora quizás una vez que ya ha tenido las herramientas o los recursos para enfrentar ese miedo cuando viene un desconocido, hasta influye quizá en la vida social de esas personas sí, y cómo va aumentando ese bienestar o cómo se va compartiendo o contagiando en el buen sentido a nivel de ujú, emociones esos estados positivos de estar a través del vínculo con el otro. ujú. Creo que en eso es... Porque algo que pasa, que en todos los animales y en todas las circunstancias, es Ujú, que las áreas del bienestar están interrelacionadas, no se pueden separar. Entonces, es- al estar tan vinculadas, cuando hay una que está afectada, afecta a las demás. Y cuando hacemos el camino inverso de tratar de sanar ciertas áreas y mejorar ciertas am, dimensiones, inevitablemente va a impactar en las demás. Entonces, ese perro, que quizás el problema que tenía concreto sea, a mí me pasa, por ejemplo, en protección de recursos, perros que gruñen o muerden cuando están comiendo, y acá hay todo como una espiral negativo en donde lo que nosotros creemos que el perro necesita es orden y control, y lo que el perro está pensando es, ellos son peligrosos porque no solo me quieren sacar las cosas, sino que me pegan y me rezongan. O sea, es una retroalimentación negativa que impacta a nivel emocional, mental y social, y empieza a crearse, se empiezan a romper los vínculos, la confianza, se empieza a romper el respeto, y muchas veces esas relaciones entre humanos y perros se empiezan a deteriorar, ya a veces de formas muy, claro, muy grandes. Cuando hacemos el camino inverso de ponemos la cooperación, la confianza, el respeto, el yo no quiero lo tuyo, lo podés tener, no me interesa, y el perro empieza a decir, ah, bueno, pero entonces no son peligrosos, y eso empieza a impactar también de forma positiva en el vínculo, en las relaciones con la gente que viene, en claro, cómo la gente que viene a esa casa percibe a ese perro, a esa relación, sí, a esa familia. Entonces, al empezar a abordar, a sanar ciertas problemáticas, impactan en todo, en todo lo demás, porque todo está relacionado, lo físico, lo mental. Un perro que tiene problemas de conducta generalmente tiene ansiedad, tiene necesidades físicas no cubiertas, porque no sale tanto, porque al tener problemas no sale, entonces todo como una bola de nieve que si la desandamos, todo empieza a mejorar. claro.
Sí, me gustó ese punto de cuando planteas de esta retroalimentación negativa, ¿no? También me vienen en paralelo ejemplos de relaciones humanas, que Claro. de alguna forma son nuestros propios patrones de comportamiento que nos generan determinadas Ujú, reacciones o tipos de vínculos positivos o negativos con los demás. ujú, Y cómo hasta dónde realmente hacemos como este ejercicio o este momento de revisar nuestro comportamiento, así como estamos señalando el comportamiento de ese perro, hasta ujú, dónde realmente nosotros hacemos este ejercicio introspectivo o que porque ese vínculo negativo nos está señalando algo ujú, y, y ubicarnos desde ahí, hasta mirarnos desde este punto de, como se habla de alguien, llamo a alguien para que corrija la conducta del perro, bueno, ¿qué pasa con mi conducta? ¿Y qué recursos ujú, tengo para poder revertir eso desde la propia psicología que tiene sus ramas, ¿no? ujú, Hasta a nivel social y podernos reconocer quizás desde esa humildad de decir, bueno, tengo esta reacción de agresión ujú, cuando me sacas mi botella con mi vaso donde estaba tomando arriba de la mesa, ¿no? ujú, Me viene como la misma reacción que podría tener el perro, pero desde ujú, también reconocer esta parte animal que somos, que tenemos, que es nuestra. Y yo a veces hablo mucho, ¿no? De relacionarnos desde la biología que nos une, como animales que ujú. somos, ¿no? Nos une mucho más de lo que nos separa, las cosas tenemos Sí. mucho más en común que lo que tenemos diferente, pero muchísimo más. Eh, a mí por eso no me gusta, a veces la gente me llama, muchas personas, y me dicen, bueno, ¿tiene solución esto? Quiero que me soluciones este Mm, problema. Y yo lo que les explico es, primero, el perro no está roto, no hay que arreglarlo, no es una licuadora que se te rompe, lo llevas al service, sino que esto es un sistema vincular, un grupo, es una familia donde, eh, y tampoco me gustan las etiquetas, trato de no usarlas, porque las etiquetas me dan esa falsa sensación de es responsabilidad del otro. El perro es agresivo, el perro es tal cosa. Entonces, no, el perro no es, el perro se comporta de cierta forma en el ambiente en lo que está porque es lo que le funciona. Eso no lo define. eso. Nuestra conducta es lo que hacemos, no es lo que somos. Entonces, si nosotros cambiamos el ambiente, esa conducta va a cambiar como respuesta. Y no me gusta eso de, bueno, es tal cosa no, todos somos dinámicos. Y cuando la gente te dice, no, porque mi perro, no, bueno, veamos qué está pasando en el todo, no es solo el perro. El perro es la punta del iceberg que vos estás mirando por lo que me está llamando, pero veamos qué pasa abajo. Y nada, Sí. a veces hay como ese idealismo de, nada, vení, arreglámelo y ya está todo genial, y eso no funciona. Por eso también es un ambiente que yo viniendo como de otra rama, el ambiente de trabajo profesional específicamente con perros, al no ser regulado, es un ambiente muy peligroso en cuanto a nada, cualquiera puede hacer cualquier curso y cobrarle a la gente por abordar temas que son muy complejos solamente con una herramienta, con una receta que no va a funcionar, porque las recetas no funcionan, porque somos relaciones, y muchas veces empeora, y se rompen mucho los vínculos, mucho, mucho, que hay veces que, al igual que en relaciones entre humanos, hay veces que los vínculos están tan erosionados y están rotos Ujú. que ya no se pueden pegar. Lo que hay que es, bueno, cambiar Sí, las sí. relaciones, cambiar el ambiente. ¿Ah? Este, pero bueno, porque sí, las relaciones se rompen, algunas se pueden arreglar y a veces otras no se pueden arreglar. Sí, y este punto que planteas de las etiquetas, Ujú, creo que también es como a veces ese final de las relaciones o cómo se ujú, estancan desde ahí y cómo, bueno, que perfectamente las hacemos entre humanos y cómo entre nosotros nos ponemos la etiqueta, entonces ujú, es coherente que lo hagamos con el resto de las especies y hasta dónde realmente al final
hasta qué punto afecta nuestro bienestar y esta convivencia en el día a día, ¿no? Ujú. Y las etiquetas lo que Sí. tienen es, me saca responsabilidad, me saca esa bidireccionalidad en el vínculo. Porque, por ejemplo, si yo te digo, mira, fulano es egoísta, ¿tá? O sea, Caro es egoísta. Entonces, yo para mí, vos sos el problema, que sos egoísta, y yo no tengo nada de responsabilidad en eso. O sea, no me pongo a pensar, ¿qué es lo que yo hago para que vos te comportes de una forma que yo la perciba como que sos egoísta? No hacemos eso, no lo hacemos No. muchas veces entre las personas y no lo hacemos entre los perros. Entonces, la etiqueta lo que me hace es, me saca responsabilidad y pongo toda la mochila de responsabilidad en el otro, ¿no? No veo la relación, lo veo en el otro, en este caso, en el caso que yo, en el perro, ¿no? Pero muchas veces también hay dinámicas entre las personas que impactan en los Sí, perros. O sea, a veces las relaciones conflictivas son entre personas y eso impacta directamente en los perros con los que viven. Pero bueno, eso, la etiqueta a mí no me gusta, me parece que no funciona porque le saca la relación. Lo eso, veo, señalo con el dedo, sí. con una etiqueta. Qué bueno. Bueno, ya estamos redondeando un poco en el horario, pero sí quiero Ujú, destacar y la importancia de que tiene esto que estás planteando al final del bienestar desde el individuo, así como empezaste ujú, la charla y cómo a veces quizá, incluso desde la propia academia, ¿no? Venimos con el esquema de la etología equina, la etología canina o ujú, en psicología o incluso, bueno, yo también en el mundo de la equinoterapia con las personas con diversidad funcional, con este diagnóstico, ¿no? Personas con autismo y el autismo ujú, es esto y hace esto. Y poder como animarnos también que implica salir de esa zona de confort, de no, hay que entrar más abajo y caer en esta parte individual que, claro, nos rompe todos los esquemas y esas recetas de cocina que parece que ya están escritas, recetas ujú, mágicas que, bueno, creo que ahí es donde está el desafío y me alegro de formar parte de Gaia contigo y de cómo cada uno desde su disciplina estamos ujú, llevándolo a la práctica, esta mirada y tratando de aportar como soluciones prácticas y difundir esta mirada y esta perspectiva que creo ujú. que es muy importante y te felicito por ese trabajo y esa mirada. Si querés como comentar algo Bueno, más. no, yo te felicito a vos y te agradezco estas instancias de divulgación, pero también de intercambio. Son súper Sí, importantes. El preguntar al otro e intercambiar es súper, súper importante y a veces no nos lo permitimos porque estamos o muy encasillados en chacritas de esta disciplina o esta otra disciplina y pensamos que estamos años luz de los demás y en realidad estamos mucho más cerca de lo que pensamos si nos ponemos a ver en lo que tenemos en común. Entonces es bien importante eso, abrir para tender puentes. sí, 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 tal cual. Totalmente de acuerdo y creo que, bueno, este ejercicio que estamos haciendo ya hace como 3 años con el grupo de Ujú, investigación de antrozoología en Uruguay, creo que es la prueba de cómo al final se trata de una actitud y de una perspectiva, una forma de ver la vida y ujú, la propia disciplina en la que estamos, con la que también nos ujú, identificamos o reconocemos como etólogos, psicólogos o investigadores en esta área, pero como también creo que lo que tenemos en común como grupo es que a todos nos toca a un nivel personal, porque lo estamos haciendo totalmente vocacional, honorario, ujú, hace 3 años y de nuevo para valorarlo, destacarlo y bueno, que sirva de ejemplo, de inspiración o de motivo para que también el resto de personas que les interesan o inquietan estos temas o que se encuentran con estos problemas de bienestar en ujú, casa o en el día a día, también ver cómo hay otras miradas que puedan aportar y ayudarnos a cuestionar, que al final creo que es lo más importante de esta mirada científica, el, el, ujú, el relacionarnos desde la pregunta y desde cuestionarnos realmente ujú, si lo que estamos viviendo, sintiendo o observando es como ujú, parece o si hay otra posibilidad de ujú, interpretar esto, ¿no? Y ujú. bueno, Yo creo que lo que está bueno es evaluar cómo están construidos nuestros paradigmas, nuestras creencias, cómo contextualizamos el mundo.
y el intercambiar con otro me va cambiando, me va dando otras rutas que antes no tenía, me va abriendo puertas y ventanas que antes no estaban abiertas, y eso cambia tus creencias, en la forma como contextualizás, cómo te contextualizas Sí. vos, con las relaciones con los demás, con el mundo, con todo. Súper interesante. Así que bueno, muchas Sí. gracias, Caro. Bueno, gracias a vos, Vero. Me quedo con ganas de seguir, la verdad, pero bueno, que sea el primero para motivarnos Dale, y que se siga nutriendo en el haciendo. Así que bueno, la verdad, muchas gracias. genial. A vos. Nos vemos.